Apreciados hermanos y hermanas, les saluda el hermano Anthony Aliaga, actualmente presidente de la escuela dominical en el barrio en el que asisto, y me complace en compartirles esta primera lección de Ven Sígueme 2025, que tiene por fechas del 30 de diciembre, que fue lunes, hasta este domingo 5 de enero. Recordarles también que esta lección tiene por objetivo complementar su estudio personal y familiar para que de esta manera podamos crecer y seguir convirtiéndonos en el Evangelio de Jesucristo. Sin más preámbulo, empezamos. Muy bien, la primera lección se titula La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Un tema importante y que también nos ayudará a entender todo lo relacionado a doctrina y convenios, que es lo que vamos a estudiar este año. Empecemos por el título, empecemos con algunas definiciones básicas. Por ejemplo, ¿qué es restaurar? Todos sabemos de manera práctica que restaurar es volver al estado original algo que se había perdido, que había sido cambiado o quizás incluso dañado, ¿no? Entonces, en pocas palabras, restaurar significa volver al estado original. Ahora, ¿qué significará plenitud? Cuando escuchamos la palabra plenitud, se nos viene a la mente algo que está completo o algo que está realizado y que se puede trabajar con eso que está completo o realizado. ¿Y qué entendemos por el Evangelio de Jesucristo? Hay una escritura que nos ayuda a definirlo. Hay muchas maneras y hay muchas escrituras relacionadas a esto, pero la más sencilla que podemos trabajar es Romanos 1:16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Es una muy bonita definición que tenemos en esta escritura, ¿no? Entonces, juntando las tres ideas, nos da el título, La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que ha habido un tiempo donde no estaba completo y que se ha restaurado el Evangelio de Jesucristo en su plenitud. Esto sabemos que sucedió, como vimos en la imagen interior, desde la visión que tuvo el profeta José Smith de Dios el Padre y Jesucristo en la primavera de 1820. Justamente en el año 2020 se cumplieron 200 años. Y nuestras autoridades, la primera presidencia, el Consejo de los 12 Apóstoles, en vista de que se acercaba el bicentenario de este acontecimiento, se hicieron la siguiente pregunta. ¿Cómo conmemoras el bicentenario de un acontecimiento que cambió el mundo? Vamos a ver que esto realmente cambió el mundo. Entonces, ellos pensaron en las propias palabras de el presidente Nelson, nuestro actual profeta. Él decía: quizás por ahí podemos hacer un monumento, quizás por ahí algo relacionado a ello, ¿no? Pero luego de meditar mucho la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, convinieron que debían hacer una declaración. Previamente ya se había hecho una declaración sobre la familia a nivel mundial y también sobre el Cristo viviente. Entonces, ahora tenemos uno más, esta declaración de la primera presidencia y del Consejo de los 12 Apóstoles como la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el bicentenario. Entonces, en él se comparte el testimonio de estos testigos especiales, el cual vamos a estudiar ahora. Antes de esto, me gustaría hacer una analogía de Ven, sígueme y predicad mi evangelio, la segunda versión, la que hace poco hemos obtenido para los misioneros. Sí, y bueno, con esto invitarlos también. Estoy seguro que muchos de los que están escuchando son maestros de escuela dominical, también presidentes de escuela dominical y miembros en general.
Entonces, siempre voy a hacer la invitación que complementemos el Ven Sígueme, que es en nuestro manual oficial, con otros manuales de la iglesia, en este caso como Predica mi Evangelio, y nos va a ayudar a complementar y profundizar nuestro estudio del Evangelio. Entonces, la comparativa es la siguiente. De los principios en Predicar mi Evangelio, en cuanto a la restauración, aquí vemos 7, y de estos 7 se han tomado 5 específicamente para la proclamación que vimos hace un momento y que vamos a estudiar en estos momentos. Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. Vamos a leer el primer párrafo que dice lo siguiente. Solemnemente proclamamos que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. Dios el Padre nos ha dado el nacimiento divino, la vida incomparable y el sacrificio expiatorio infinito de su amado Hijo Jesucristo. Por el poder del Padre, Jesús resucitó y logró la victoria sobre la muerte. Él es nuestro Salvador, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. Aquí es muy interesante observar cómo la primera presidencia del Consejo de los 12 nos habla acerca de Dios. Nos declaran que Él nos ama. Literalmente es nuestro Padre Celestial y todo Padre ama a su Hijo y Dios nuestro Padre no es la excepción. Una de las pruebas más grandes de su amor fue el enviarnos a su Hijo Jesucristo para que por Él nosotros, todos sus hijos, podamos ser salvos. Ahora surge la primera pregunta. ¿Cómo te ha ayudado la restauración del Evangelio a sentir su amor? Esto es muy interesante porque este párrafo nos ayuda a entender que también la restauración es una prueba del amor de Dios el Padre y Jesucristo. Obviamente, la mayor prueba ha sido su sacrificio expiatorio, pero así como hay más pruebas, hay más evidencias del amor de Dios el Padre y Jesucristo hacia nosotros. Él ha restaurado su iglesia, Él ha restaurado el Evangelio para que nosotros justamente podamos participar de todas las bendiciones que nos da el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Y lo vamos a detallar un poco más también. La restauración comenzó con la respuesta a una pregunta. Estoy muy seguro que todas las personas en el mundo por lo menos una vez nos hemos hecho esta pregunta. ¿Dios existe? Otra pregunta quizás podría ser, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Cómo poder saber cuál es la verdadera? Y en alguna medida, de los que ya somos miembros, antes de serlo, también estoy seguro que hemos hecho preguntas muy parecidas a las que acabo de mencionar. Entonces, leamos estos párrafos. Nos cuenta la historia de José Smith. En resumen, dice lo siguiente. Hace 200 años, en una bella mañana de primavera de 1820, el joven José Smith, procurando saber a qué iglesia debía unirse, fue a orar al bosque cerca de su casa en el norte del estado de Nueva York, en Estados Unidos. Él tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma y confiaba en que Dios lo guiaría. Con humildad declaramos que, en respuesta a su oración, Dios el Padre y Jesucristo se aparecieron a José y dieron comienzo a la restauración de todas las cosas, como en Hechos 3:21, como se predijo en la Biblia. En esa visión José se enteró de que después de la muerte de los apóstoles originales de Jesucristo de la época del Nuevo Testamento dejó de existir en la tierra y que él desempeñaría un papel decisivo en su restitución. Esto es muy interesante porque si bien es cierto, la experiencia de José Smith de recibir en visión a Dios el Padre y Jesucristo, esta fue la forma en que ellos decidieron darle su respuesta. Normalmente, y estoy seguro que muchos de nosotros hemos tenido preguntas similares a él y nuestras respuestas han sido más de lo que esperábamos, mucho más de nuestras propias expectativas. Ahora la pregunta es, ¿qué mensaje crees que tiene la proclamación de la restauración para una persona que tiene preguntas sobre Dios, el Evangelio o la salvación de su alma?
Pues efectivamente, así como José Smith recibió una respuesta en cuanto a estas preguntas, nosotros también podemos recibirlas. También podemos ver en José Smith historia, en el capítulo 1, versículos del 5 al 20, el mismo José Smith nos cuenta, voy a hacer un resumen de esto, él nos cuenta cómo a la edad de 14 años, una edad bastante joven, él le preocupaba la salvación de su alma. Él se hacía muchas preguntas. En su época había un relevo bastante de lo que son el Evangelio, había muchas iglesias, como incluso ahora hoy en día vemos, y él se preguntaba mucho, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Ahora veo muchas iglesias, ¿cómo poder saber cuál de todas ellas es la verdadera? O quizás ninguna de ellas lo es. ¿Y cómo podría saberlo? Él también era muy estudioso de la Biblia, leyó muchas escrituras, pero hubo una que conocemos todos que penetró su corazón. En Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. El mismo José Smith relata que esa escritura penetró profundamente en su corazón y entendió que él necesitaba sabiduría y también entendió que debía preguntarle a Dios mismo. Es algo que invitamos a todos, ¿verdad? Es algo que hemos hecho nosotros los que ya tenemos un testimonio de preguntar a Dios mismo. Y en respuesta, José Smith tuvo esta visión. No solamente recibió su respuesta, sino que pudo ver a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Algo muy interesante, ¿no? La respuesta fue de que, bueno, en ese momento no existía la Iglesia de Jesucristo, tal cual Él estableció, como se registra en el Nuevo Testamento, pero que Él sería el medio por el cual se volvería a restaurar esta Iglesia, la Iglesia de Jesucristo. Jesucristo ha restaurado su Iglesia. Vamos a ver dos cosas. ¿Cómo era la Iglesia de Jesucristo en su época, cuando Él vino al mundo? Y cómo es que lo ha restaurado por medio de José Smith. ¿Qué sabes acerca de la Iglesia de Jesucristo del Nuevo Testamento, que el Salvador restauró por medio de José Smith? Esta es la escena donde Jesucristo, tal como está registrado en la Biblia, al momento de llamar a sus 12 apóstoles. Él mismo los ordenó, les dio poder y autoridad para poder junto con él dirigir la iglesia. Recordemos también, a veces pensamos que Jesucristo no estableció una iglesia, y bueno, uno de los argumentos muy conocidos es que él predicaba en las calles. Bueno, el motivo por el cual él predicaba en las calles eran dos. Uno, los seguidores no entraban en las sinagogas, que eran los lugares de reunión, y el otro motivo era que también los fariseos y los saduceos lo perseguían, y para que no hubiera inconvenientes con los seguidores, muchas veces lo tenía que hacer en casas, y a veces las casas no se abastecían y a veces lo tenía que hacer en otros lugares, como por ejemplo el Sermón del Monte, ¿no? Pero recordemos que iglesia es la organización, no es una edificación, sino es la organización que Jesucristo mismo hizo. Ahora, si Él es perfecto, entonces debemos inferir inmediatamente de que esta organización fue perfecta. Hoy en día testificamos de que la iglesia de Jesucristo, así como Él estableció, está restaurado, está nuevamente en la tierra, de la misma manera, con profetas y apóstoles. El manual de Ben Sígueme nos da unas escrituras en las que se pueden relacionar, incluso comparar la iglesia de Jesucristo en el Nuevo Testamento y la iglesia restaurada, la iglesia de Jesucristo actualmente. Muchas de esas escrituras están aquí. Esta parte que les voy a mostrar está tomado de Predicad mi Evangelio. De hecho, algunas de las escrituras de Ben Sígueme están aquí y les va a ayudar a entender que
así como Jesucristo estableció su iglesia en esa época, esa misma se ha restaurado de la misma forma. No voy a leer a profundidad los versículos, los voy a invitar a que ustedes puedan profundizar en esos versículos, e incluso en la descripción les voy a dejar un material adicional para que puedan hacerlo. Esto es parte del estudio que pude hacer de Predicad mi Evangelio. No es un estudio completo, quizás ustedes puedan profundizarlo más, puedan organizarlo mejor, y de igual manera buscaré en el futuro cercano hacerlo. Les comparto esta parte. Recuerden que es de Predicar mi Evangelio. A ver, cuando Jesucristo nació, había una apostasía. Recordemos que apostasía significa eh, cuando la gente decide rechazar. De hecho, a esta definición también lo podemos encontrar en la red, ¿no? Apostasía significa cuando la gente decide rechazar eh, el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y cuando Él llegó, también había un estado de apostasía entre los creyentes. Una prueba de ello es que habían denominaciones, por ejemplo, los fariseos y saduceos, ¿no? Si bien es cierto, creían en el mismo Dios, pero tenían ciertas diferencias, ¿no? Esa es una evidencia de que había una apostasía en el momento que Jesucristo empezó su ministerio. También había diferencias, ¿no? Muchas veces los judíos se diferenciaban mucho de los samaritanos y los gentiles, ¿verdad? Habían otros grupos como los celotes, por ejemplo, los escribas, ¿no? Entonces fíjense que habían, a pesar de creer en el mismo Dios, pero habían diferencias, ¿no? Ese es un estado de apostasía. Entonces el Salvador decidió iniciar su ministerio, como todos conocemos, a la edad de 30 años. Y bueno, entre las muchas cosas que él hizo, todas se pueden resumir en que él estableció su iglesia para que todos los creyentes, los cristianos, pudieran estar organizados, ¿no? Y también su sacrificio expiatorio. Ahora, El Salvador, ¿cómo estableció su iglesia? De una manera particular. Él llamó a 12 apóstoles. De hecho, en ese momento, el mismo Jesucristo era el profeta. Les dio poder, autoridad, el cual llamamos sacerdocio. Y Jesucristo siempre dirigió por medio de la revelación. Si hacemos un recuento rápido, siempre vemos que Jesucristo era guiado, instruido por Dios el Padre y los ángeles que Él le enviaba, ¿no? A eso llamamos revelación. Luego del sacrificio expiatorio, nuestro Salvador, luego de resucitar, estuvo 40 días con sus apóstoles, instruyéndolos. Y bueno, luego de esos 40 días sabemos que Él ascendió a los cielos. Pero Él seguía dirigiendo su iglesia. Si bien es cierto, dejó a cargo a su apóstol principal Pedro, pero seguía dirigiendo su iglesia por medio de la revelación. Las escrituras. Recordemos también muchas veces de que los mismos apóstoles, el mismo Jesucristo, leían mucho las escrituras, se basaban mucho en lo que hoy en día conocemos como el Antiguo Testamento. En esa época le llamaban la ley y los profetas, y ellos estudiaban mucho las escrituras, y es más, las revelaciones y todas las instrucciones del mismo Jesucristo y los apóstoles también están registrados y los conocemos actualmente como el Nuevo Testamento. Entonces las escrituras siempre fueron importantes y una característica importante también de la iglesia de Jesucristo. Hay más características que podemos hablar, pero estas son las principales, las más conocidas, que nos ayudan a identificar la iglesia de Jesucristo. Las dos cosas principales que hizo Jesucristo durante su ministerio son la expiación y el establecimiento de su iglesia que acabamos de describir. Él dio a sus apóstoles la autoridad para enseñar su evangelio, realizar las ordenanzas de salvación y establecer su iglesia en el mundo. La autoridad para enseñar su evangelio era la que tenían sus apóstoles, ¿no? Y los que ordenaban los apóstoles, como otro grupo llamado los 70, para establecer la iglesia en el mundo.
También realizaban ordenanzas de salvación. Recordemos del bautismo, Jesucristo mismo se bautizó, también la recepción del Espíritu Santo y todas las ordenanzas concernientes a la salvación de todo el género humano. El establecimiento de su iglesia por el mundo, recordemos que Pedro fue el primero que fue a los gentiles, pero luego el trabajo lo continuó y lo magnificó el apóstol Pablo en todo lo que era Asia Menor y parte de Europa y África, ¿no? De esa manera la iglesia se estableció. Ahora, en la proclamación de la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, casi no se hace mención de esta época llamada la Gran Apostasía. Y según el espíritu, según el estudio y según la clase, consideren mencionar un poco de la apostasía. Yo también lo voy a mencionar en estos momentos. Y se refiere a que, si bien es cierto, la iglesia de Jesucristo se estableció, esta aproximadamente duró desde el año 33, hasta el año 100 aproximadamente después de Cristo, donde la iglesia estaba organizada, se expandía y estaba dirigida tal como lo dejó Jesucristo por apóstoles y profetas. A partir del año 100, pues los apóstoles y todas las autoridades de la iglesia habían sido perseguidos y bueno, en su mayoría muertos, excepto Juan, ¿no? E incluso muchos de los 70, que eran los siguientes en autoridad a los apóstoles, y la iglesia de Jesucristo empezó nuevamente a ser rechazada por el mundo y el Señor decide retirar su iglesia hasta una nueva oportunidad. Estas épocas de apostasía han sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Les puedo mencionar rápidamente, por ejemplo, en la época de Noé, él también era un profeta y también había un estado de apostasía, ¿no? Donde prácticamente toda la humanidad, o casi toda la humanidad, rechazaba el Evangelio, ¿no? Noé incluso trató de buscar entre la gente algún justo, pero no encontró ninguno. Al final el Señor le da la instrucción de construir el arca y salvar a él, su esposa y sus 3 hijos y su esposa. Como menciona en el Nuevo Testamento, fueron 8 las personas que se salvaron después del diluvio, ¿no? Entonces fíjense cómo estos estados de apostasía son bastante recurrentes, ¿no? Y desde el año 100 hasta 1820, la Iglesia de Jesucristo no estuvo presente en la tierra. Muchos le llaman a esta época el oscurantismo, y nosotros en la Iglesia de Jesucristo le llamamos la gran apostasía. Le llamamos la gran apostasía por el tiempo que ha durado, que es considerable, ¿no? ¿Y qué sucedió en 1820? Lo que leímos hace un momento, ¿verdad? La restauración del Evangelio de Jesucristo por conducto de José Smith. Aquí también, bueno, están las escrituras, no voy a profundizar al respecto. Voy a hacer una breve mención como lo hice con el anterior principio. Pero fíjense así a simple vista cómo son muy parecidas, ¿no? En la época de José Smith también había un estado de apostasía, ¿no? Si bien es cierto, Estados Unidos fue uno de los abanderados de libertad religiosa. De hecho, muchos europeos entre el siglo XVIII y XIX migran hacia los Estados Unidos buscando libertad, entre ellas libertad religiosa. Hay una gran migración, ya que en esta nueva nación, pues, eh, no se perseguía a alguien por su creencia, ¿no? Ahora, esto fue muy bueno, pero por otro lado también permitió que haya una agitación religiosa, refiriéndose que algunas denominaciones se empezaron a contender. Y ese es el contexto en el que nació y vivió José Smith. Su familia incluso había cierta división, algunos de ellos se inclinaban por una denominación y otros por otra. Eh, y eso, fíjense cómo permitió que José Smith se preguntara y dijera, ¿no? Hay muchas denominaciones, fíjense que en su familia sucedía eso, y
él se preguntaba, ¿no? Hay muchas denominaciones, ¿cómo saber cuál es la correcta? ¿O cuál es la que me va a ayudar a salvarme? ¿No? O quizás ninguna de ellas lo es. Y si ninguna de ellas lo es, ¿qué debo hacer? Entonces, para un joven de 14 años, quizás algunos de nosotros nos hemos hecho esas preguntas un poquito más grandes, pero fíjense cómo esa inquietud tuvo José Smith a una corta edad, ¿no? José Smith buscaba la verdad. Él deseaba saber cuál de todas las sectas era la verdadera, ¿no? Una de las escrituras que encontró fue en la Biblia un Señor, una fe, un bautismo, con Efesios 4:5, ¿no? ¿Cómo hallar la verdad? ¿No? Y es ahí donde encuentra en su estudio fehaciente en que tuvo en la Biblia, encontró muchas escrituras, pero como él mismo menciona, y como lo dijimos hace un momento en Santiago 1:5, ¿no? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, pero pidan con fe y les será dada. Y al igual que José Smith, en forma personal, cuando leí también la escritura, eh, es muy interesante cómo te invita a preguntarle a Dios mismo, ¿no? Y al igual que José Smith, les comparto mi testimonio de que yo también pregunté a Dios y recibí mi respuesta. En la historia, José Smith revela que él fue a un lugar un poco alejado de su casa, era una arboleda, hoy en día le llamamos arboleda sagrada, eh, y decidió orar, quiso tener un momento privado con el Señor para derramar su corazón hacia Él. Y si bien es cierto, él tenía una pregunta que cualquiera de nosotros hayamos podido tener, pero él tuvo la visión. Dios el Padre y Jesucristo decidieron aparecérsele para no solo responder su pregunta, sino decirle que él había sido escogido para justamente restaurar el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Él relata su experiencia en la experiencia que tuvo al ver a Dios el Padre Jesucristo y recibió su respuesta de que ninguna de las sectas en ese entonces no era la iglesia de Jesucristo, que con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, como dice en Isaías, ¿no? Y que él iba a ser escogido para poder hacer la restauración de todas las cosas, ¿no? La restauración de todas las cosas implica las escrituras, ¿no? Más adelante el Señor envía un mensajero celestial, en este caso el ángel Moroni, para revelar las escrituras, para restaurar las escrituras. El sacerdocio, José Smith, y bueno, en ese entonces ya tenía un ayudante escriba, que en este caso es Oliver Cowdery, ¿no? Y ellos reciben la visita de mensajeros celestiales, ¿no? En primer lugar, Juan el Bautista, que también lo menciona en la proclamación de la restauración. Juan el Bautista se aparece a ellos y les otorga el sacerdocio arónico, que entre muchas cosas les permitía y les daba la autoridad para realizar el bautismo. Luego también otros mensajeros celestiales, Pedro, Santiago y Juan, tres apóstoles originales del Señor Jesucristo, se le aparecen a ellos para otorgarles el sacerdocio mayor, el poder y autoridad que estos mismos apóstoles tenían para que ellos puedan, de esta manera, con poder y autoridad, restaurar el Evangelio de Jesucristo. Y con esto, José Smith, como profeta llamado por Dios, organiza la Iglesia de Jesucristo una vez más sobre la tierra, y por ese mismo conducto él llama a otros 12 apóstoles. Y se empiezan a restaurar una por una las cosas. Y como les decía, les invito a comparar estos dos principios y fíjense cómo la Iglesia de Jesucristo del Nuevo Testamento se restaura una a una por medio de José Smith, tal cual lo era en el Nuevo Testamento. Testificamos de que la Iglesia de Jesucristo está nuevamente en la tierra. La restauración prometida avanza.
Este es uno de los párrafos finales de la proclamación que dice: con alegría declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. La tierra jamás volverá a ser la misma, dado que Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Efesios 1:10. Entonces, fíjense que la restauración estamos todavía viviendo ese proceso. Estamos nosotros como miembros de la Iglesia verdadera de Cristo, somos parte de esta restauración. ¿Te has considerado alguna vez parte de la restauración del Evangelio? Y sí, hay muchas maneras de verlo, ¿no? Actualmente muchos de nosotros cumplimos llamamientos dentro de la Iglesia. Hemos hecho su obra, muchos de nosotros hemos sido misioneros, muchos de nosotros trabajamos en la Iglesia para poder no solo compartir el Evangelio, sino ayudar a todas las personas, incluso aún si no son miembros de nuestra Iglesia, ¿cierto? ¿Cómo he llegado a saber que esto es verdad? ¿Cómo participo en la restauración hoy en día? Esto es muy interesante porque esto nos hace recordar nuestro testimonio. Cómo, al igual que José Smith, nosotros nos hemos arrodillado y preguntado a Dios sobre la verdad de todas estas cosas. Y estoy seguro que testificamos no solo de la verdad, sino que Dios responde oraciones. Nos ha respondido, nos ha dado como testimonio de que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia verdadera, es la iglesia que está sobre la faz de la tierra. ¿Cómo participo en la restauración hoy en día? Todos sabemos que la iglesia de Jesucristo no es una iglesia de miembros en estado pasivo, más por el contrario en estado activo, porque procuramos siempre cumplir los mandamientos, procuramos eh, emular el discipulado de Jesucristo, emular, parecernos día tras día, a cada vez al parecernos más al mismo Jesucristo y participando activamente en la iglesia. Los cielos están abiertos. Este es el último párrafo de la proclamación que dice lo siguiente: con reverencia y gratitud en calidad de sus apóstoles, invitamos a todos a saber, como nosotros lo sabemos, que los cielos están abiertos. Afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad para con sus amados hijos e hijas. Testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, así como los que ya somos miembros de la Iglesia de Jesucristo, invitamos siempre a toda persona que pueda saber por sí mismos la verdad que nosotros también hemos recibido. Los cielos están abiertos para todos. Y nosotros siempre, si bien es cierto, compartimos todo acerca de la Iglesia de Jesucristo, pero al mismo tiempo también invitamos a que todas las personas lo conozcan por sí mismos preguntando a Dios mismo, de que los cielos están abiertos y que de esta manera ellos también pueden recibir su propia respuesta y saber que lo que le hemos compartido vienen de una fuente de verdad, ¿no? Entonces, eso significa para nosotros los cielos abiertos, de que el Señor responde oraciones, de que está dispuesto a dar una respuesta a cada uno de sus hijos, tal como nosotros ya lo hemos recibido.